Plan Nacional de Formación Docente. Mi nombre es José Leonardo Sequera, soy docente, graduado en la Escuela de Educación. Estudié docencia porque creo en la educación, siempre creo en la educación. Aparte de eso, tengo formación en otras áreas. Como muchos compañeros y compañeras de este país, fui artesano, fui obrero, ahora soy docente universitario, hago lo que me gusta. La docencia es un compromiso con la vida, con la historia, un compromiso con la gente y también un compromiso con el futuro. En este sentido, el trabajo que desarrollamos hoy, para ustedes, compañeras, compañeros, docentes, amigas, amigos venezolanos y de otros lugares, tiene que ver con un tema interesante, pero sobre todo vigente en el día de hoy en toda Venezuela y en toda Latinoamérica, como es el de la pedagogía crítica. Para ello es necesario entonces, iniciar esta conversación, este intercambio, este aprendizaje de todas y todos, iniciándonos en algunos conceptos, nociones y categorías que están vinculadas al tema de la pedagogía crítica. En principio, tratar de definir desde cierta perspectiva, indudablemente, el concepto de pedagogía. Cuando por estos lares hablamos de pedagogía, nos referimos a una reflexión teórica o no teórica sobre la educación. Diferenciamos, por lo tanto, pedagogía de didáctica. Vemos la pedagogía, entonces, repetimos, como una construcción social vinculada a seres reflexivos que intentan dar cuenta, que intentan pensar, establecer el ser y el deber ser de la educación y esta última como totalidad sociohistórica de formación. En segundo lugar, por lo tanto, vemos la didáctica como un área especializada de trabajo docente en el cual se establecen procesos, herramientas que permiten sistematizar los espacios, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la instrucción, la enseñanza, la evaluación, las estructuras curriculares, etc. En este sentido, entonces, manejando lo que podemos entender como pedagogía y como didáctica, podemos entonces, por lo tanto, abordar en un pequeño texto, entonces, audiovisual, la problemática de la pedagogía crítica. Como acabo de decir, la pedagogía crítica es una problemática. No lo vemos, con mucho respeto lo digo, como un manual. La pedagogía no es un concepto que se pierde en los quehaceres cotidianos de un docente o de una docente. La pedagogía crítica está vinculada a la observación detallada sobre el ser y el deber ser de la sociedad, sobre el ser humano, sobre cómo nos constituimos como ser humano, que es a lo que, por cierto, la profesora Omaira Bolívar se refiere, entre otras cosas, con el concepto de formación. La pedagogía crítica es una preocupación por el ser humano en tanto ser social, en tanto ser histórico, en tanto ser crítico, en tanto ser utópico. Es un ser histórico y cotidiano, utópico y cotidiano. La pedagogía crítica, entonces, es crítica en tanto asumimos este concepto como reflexión particular, teórica o no teórica, que echa mano, que tiene como asideros los conceptos o las categorías de historia, contemporaneidad, está como un dándose contradictorio en voz de Semmelman, sobre todo, que echa mano de la utopía, que se arropa con el contexto histórico-social, es decir, que aborda las problemáticas del ser y el deber ser, de la enseñanza, desde las miradas de lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Hablar de la pedagogía crítica, entonces, hoy y desde Venezuela, implica una mirada a lo social, pero a lo social en el marco de lo global, de lo latinoamericano, de lo regional en el contexto de Latinoamérica, por ejemplo, el Caribe, e indudablemente en lo nacional. En este sentido, la pedagogía crítica
como reflexión sistematizada, pudiéramos decir, de orden sociohistórico, sociopolítico, sociocultural, que enfrenta la enajenación, que enfrenta las estructuras mercantilizadas del ser humano, que enfrenta el ahistoricismo, que enfrenta la fragmentación, también entonces tiene asidero en el orden de la identidad local. Y cuando digo identidad local, me refiero simultáneamente a Latinoamérica, al Caribe, a Venezuela y Venezuela con la diversidad de expresiones culturales que aquí conviven, que aquí se han generado y que aquí nos generan mientras generamos la sociedad. En este sentido, entonces, creo que vale la pena hacer un breve corte poético acá, agarrarnos de Benedetti para ver un ejemplo de lo que pudiera ser pedagogía crítica con un texto que aparentemente no es pedagógico. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, cual flor desconfiada que vigila al sol sin preguntarle nada. Iluminando viene las últimas ventanas, lento pero viene. El futuro se acerca, despacio pero viene. Ya se va acercando, nunca tiene prisa. Viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer ruido, cuidando sobre todo los sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Ya casi está llegando, con su mejor noticia, con puños, con ojeras, con noches y con días, con una estrella pobre, sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene. ¿Qué tiene que ver entonces el poeta Mario Benedetti con la pedagogía crítica? Uno, lo que acabamos de hacer, la contextualización. Dos, la ubicación de una serie de nociones, conceptos y categorías que nos sirven para pensar la educación como una totalidad concreta, históricamente constituida. Y tres, para salirnos del puro espacio instruccional que ya tiene sus complejidades bien marcadas. Vuelvo a Benedetti con permiso de ustedes. El futuro se acerca. La pedagogía crítica debe pensar en la utopía. No hay pedagogía crítica, no debe haber, y me perdonan el énfasis, pedagogía crítica sin pensar en la utopía, compañeras y compañeros docentes. En las nubes que elige, la pedagogía crítica debe dialécticamente separarse del ser y estar en el ser humano. Debe ver en la distancia y ver dentro del ser humano y de las complejidades de lo social. Iluminando viene. Debe tener, y aquí valga el término, nos agarramos del iluminismo y de la ilustración, una serie de nociones, conceptos, categorías, teorías, concepciones que permitan develar el ser de lo social, sus contradicciones, para dar cuenta de lo educativo. Ya se va acercando, nunca tiene prisa, viene con proyectos y bolsas de semilla. La pedagogía crítica es indudablemente un proyecto para la vida, un proyecto para la superación de las contradicciones y un proyecto para la liberación del ser humano. Y cuando digo liberación del ser humano, me refiero a la superación de las contradicciones que nos impiden manejar espacios físicos, materiales y espirituales para ser seres humanos. Es decir, la obtención de los elementos mínimos para la vida, como son los elementos económicos, sociales, políticos, culturales, la educación, la alimentación, la vivienda, etcétera, que en la medida que no tenemos acceso a ellos en sociedades que todavía tienen espacios de injusticias sociales, encontramos entonces una opresión del ser humano, de hombres y mujeres, por la no obtención de los elementos mínimos para la vida. La pedagogía crítica está en la sociedad y por lo tanto piensa la educación desde lo social. En este sentido, la pedagogía crítica, contextualizándola, la ubicamos también en unos marcos particulares, lo que
la profesora Mayra Bolívar también llamaría contextos de saber. La pedagogía crítica, entonces, compañeras, compañeros docentes, compañeras docentes, viene a representar un estilo de reflexión en la diversidad de expresiones pedagógicas que encontramos en el mundo contemporáneo, vinculada a lo social, conectada a lo social, deviene de lo social, no surge de la nada, no surge por generación espontánea. La pedagogía crítica se da entonces en contextos sociohistóricos, en contextos político-culturales, en contextos económicos específicos. Pero además está vinculada dialécticamente a lo que la profesora Mayra Bolívar y otros pedagogos y pedagogas denominan contextos de saber. Si hay una influencia determinante, fuerte, incisiva sobre la pedagogía de la filosofía, las ciencias, las artes y las tecnologías. Todas áreas del saber humano que tienen una influencia en la constitución de lo social, pero también en la determinación del carácter de aspectos particulares de lo real social. En este sentido, la pedagogía entonces, impactada por los contextos de saber, también va a estar dialécticamente conectada a contextos político-ideológicos, a contextos económico-políticos, a contextos socioculturales. Por lo tanto, la pedagogía crítica es una expresión de la lucha de clases. El concepto de contradicción, los conceptos de dialéctica, de historia, de conocimiento, de complejidad, van a dar un impulso muy particular a la pedagogía crítica, en tanto, repetimos, expresión de la lucha de clases en la contemporaneidad. En este sentido, expresiones de esa lucha de clases son las perspectivas epistemometodológicas, y esta afirmación la hacemos precisamente desde una de estas perspectivas, la perspectiva histórico-crítica o dialéctico-crítica, también conocida. Así que la pedagogía crítica va a ser una expresión de la perspectiva dialéctico-crítica, encontrándose en paralelo, en contraposición con la perspectiva empírico-analítica, la perspectiva fenomenológica, hermenéutico-lingüística, y ella estando como tal ubicada en la perspectiva dialéctico-crítica. En este plano entonces hay unos asideros epistemológicos y unos asideros teórico-políticos de la pedagogía crítica que va a permitir entonces ubicar unas categorías desde las cuales ella va a pensar lo social, lo educativo, el ser humano, el conocimiento, etc. Algunas de ellas son contradicción, totalidad concreta, praxis, ideología, dialéctica, clase social, lucha de clases, tensión, crisis, movimiento, cambio, ruptura, transformación, historia, diversidad, complejidad, y podemos decir que todas ellas signadas por la gran categoría de contradicción. Podemos incluso observar la pedagogía crítica, abordarla, estudiarla desde los conceptos de diversidad, complejidad, discontinuidad, heterogeneidad, sentidos, inconclusión, desorden, crisis, indeterminación. Como vemos entonces, la problemática de la pedagogía crítica no es estática, es una pedagogía que es esencialmente autocrítica, critica lo social, critica lo educativo, critica lo social, pero es autocrítica, tiene un movimiento interno que le da movilidad, que la renueva, que le da juventud crítica y combativa. Y eso es la pedagogía crítica, combate en las ideas y combate en las prácticas alternativas de lo real social, de lo educativo como totalidad de formación del ser humano y de lo escolar. Así que la pedagogía crítica entonces va a permitirnos dos expresiones de discursos críticos sobre la educación, unos discursos de corte no teórico y unos discursos teóricos, como tal, estructurados con nociones, conceptos, categorías, perspectivas epistemológicas, etc. Consideramos que hay pedagogía crítica cuando padres, madres, representantes están en la puerta de la escuela comentando aspectos de dicha escuela o la educación como tal. Consideramos que hay pedagogía crítica con autores como Mario Benedetti, con gente como Ali Primera, con gente como Joan Manuel Serrat, con Rubén Blades. Es decir, las artes, el Chino Valera Mora, las artes tienen un impulso importante en el pensamiento de lo social
por lo tanto en todas las problemáticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la constitución del ser humano, que es la formación y que es problema principal de la pedagogía crítica. Toda la pedagogía crítica ha de pensar al ser humano como una construcción histórica y como una construcción en constante cualificación. Pensamos entonces la pedagogía crítica, es decir, pensamos el pensamiento crítico sobre la educación desde nociones, conceptos y categorías, desde las formas diversas, como desde la perspectiva epistemometodológica dialéctico-crítica se definen conceptos como realidad, conocimiento, método, verdad, conceptos de orden epistemometodológico y conceptos, como ser humano, práctica, sociedad e historia, conceptos de orden antropohistórico. La conexión, el plexus, el múltiplo entre nociones, conceptos, categorías y esto que hemos denominado acá conceptos generales, nos permite entonces definiciones desde la teoría crítica a los conceptos pedagógicos, que serían, entre otros, formación, educación, escuela, estudiante, docente, programa instruccional, enseñanza, capacitación, evaluación, currículum, procesos de aprendizaje, pedagogía, didáctica. Y hago un paréntesis acá. Cada vez más, alguna gente critica el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje porque dicen que es separador, que cinde, que corta, y prefieren hablar de procesos de aprendizaje en el sentido que los y las docentes deben estar también constantemente aprendiendo. La pedagogía crítica entonces va a tener una serie de espacios de expresión concreta, todos ellos con asideros en la Escuela de Frankfurt y con autores particulares que van a estar vinculados a esta Escuela de Frankfurt desde las prácticas epistemológicas y desde sus quehaceres sociopolíticos. Así, la pedagogía crítica como tal va a tener asideros en Carlos Marr, asideros en la Escuela de Frankfurt, como acabamos de decir, y más recientemente en autores como Habermas y Appel. Va a tener concepciones de conocimiento como dinámica y va a tener indudablemente como norte, entre otras intenciones, la de transformar la educación. Y transformar la educación es ubicar las contradicciones socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales, compañeras y compañeros, que encontramos en la sociedad, en la educación, en la escuela, para superarlas, no solo para identificarlas. Tiene, vinculaciones directas con las metodologías cualitativas en tanto expresión de los procesos de búsqueda, selección, organización, de información para conocer lo real social y lo real educativo, y le da una fuerza indudablemente a lo intersubjetivo. El tema de la subjetividad, las construcciones culturales, las problemáticas de corte cultural en general van a ser un asidero fuerte de la teoría crítica. No en vano, uno de sus asideros, Adorno y Horkheimer, son los que desarrollan el concepto de industria cultural. La pedagogía crítica tiene entonces, compañeros, compañeras, docentes, asideros, expresiones materiales en torno a quehaceres específicos en el ámbito educativo escolar. Por ejemplo, lo dado y el dándose en procesos metodológicos investigativos y en procesos técnicos investigativos. Lo metodológico, sobre todo con lo desarrollado en las últimas 2 o 3 décadas en cuanto a metodologías cualitativas, que ciertamente ha sido lucha de clases en la teoría y lucha de clases en las prácticas investigativas socioeducativas. Pero también tiene expresiones muy importantes en lo que se denomina ahora con mucha claridad y abiertamente didácticas críticas. Recordamos que Peter McLaren, en una conferencia acá en Caracas, decía en algún momento que la gente cree que porque hace rueditas en el salón está haciendo constructivismo. Y lo decía dándole énfasis a la necesidad de complejizar,
de problematizar, de ver las prácticas escolares como una totalidad concreta, de ver su expresión en la liberación espiritual y material de los seres humanos y ver su expresión en las posibilidades mínimas y extensas de liberación del ser humano. La pedagogía crítica va a tener expresiones en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Venezuela, en autores y autoras particulares. En el caso de Norteamérica, por ejemplo, aunque parezca contradictorio, es uno de los lugares del mundo donde se desarrolla con más fuerza la pedagogía crítica y tiene que ver indudablemente con lo que se dice que son expresiones de control y dominación cultural en esa población. Autores como Peter McLaren, Henry Giroux, Natalia Jaramillo, Bill Ayers, Michael Apple, son expresiones vivas, productivas y muy acuciosas de lo que hoy llamamos pedagogía crítica. En el caso de Latinoamérica tenemos indudablemente al gran maestro Paulo Freire, a nuestro maestro Orlando Fals Borda, a la profesora Anna Hiller en Argentina, al profesor Saviani en Brasil, en el caso de Venezuela, la profesora Mayra Bolívar, la profesora Magaldi Telles de Martínez, el profesor Carlos Lang y muchos otros. Pero importante el caso de Venezuela, y hago otro paréntesis acá, porque hay una construcción histórica de más de 30 años de reflexión sobre la educación y de prácticas alternativas que han generado reflexiones alternativas sobre el ser y el deber ser de la educación. Así que podemos cerrar con dos grandes ideas. Ubicamos a la pedagogía crítica en el marco de lo histórico, la contemporaneidad como dándose contradictorio y lo utópico. La ubicamos en el marco de contextos históricos sociales, impactos de lo económico, lo social, lo político y lo cultural, y lo ubicamos también en contextos de saber y en perspectivas epistemometodológicas. Las pedagogías críticas entonces implican contextos de saber que deben llevarnos a comunicación alternativas en lo educativo, a organizaciones autónomas, a una educación liberadora de las contradicciones de lo real, de lo social, de lo cultural, de lo político, a una construcción de utopías y de historia, pero además en un cruce de la totalidad y de la complejidad para la construcción de subjetividades críticos revolucionarias que den al traste con relaciones de poder injustas. Esto lo vemos, compañeras y compañeros, en las prácticas que se han venido desarrollando en Venezuela, como decíamos hace un instante, en las últimas décadas, y tenemos expresión de esto en las escuelas de Guayana, en las escuelas del Zulia, en las escuelas de Amazonas, en las escuelas de la isla de Margarita, en Barquisimeto, en Caracas, en todo el país, pero además expresiones también en el Caribe y Latinoamérica. Cuando el docente conversa, cuando el docente toma en cuenta la vida del estudiante, cuando la docente expresa formas de revisión de aprendizajes de maneras alternativas no coercitivas, cuando el docente o la docente comparten con la familia, con la comunidad, se involucran en los espacios orgánicos de la comunidad, son críticos de sus propios quehaceres docentes, estamos haciendo pedagogía crítica, y esto lo vemos en todas las escuelas. Siempre hay un maestro o una maestra con prácticas alternativas, y una práctica escolar alternativa es siempre una reflexión pedagógica alternativa. No toda la pedagogía alternativa es pedagogía crítica. Algunos autores y autores hacen una taxonomía que nos permite identificar distintas expresiones de pedagogías alternativas contemporáneas. Algunos hablan de pedagogías de la reproducción, en las que se denuncia la reproducción de estructuras culturales dominantes, de pedagogía de la resistencia, como el nombre lo indica, de pedagogías que son casamatas de resistencia ante las estructuras de la dominación y lo que acabamos de denominar acá como pedagogía crítica, con las expresiones históricas, autorales, conceptuales, categoriales que ya hemos mencionado. Gracias a ustedes entonces por escucharnos. Las cosas se juzgan por sus calidades y propiedades, y las acciones por la naturaleza del movimiento y por la de las cosas en que recae. Simón Rodríguez.